a partir de las 9 de la noche en unas elecciones importantísimas, pero muy marcadas aquí. Pilar Velasco, Pablo Montesinos, Fernando Berlín, La Cafetera, marcadas por ese choque judicial gobierno-jueces. La imputación de Begoña Gómez ha dado un giro absoluto a la campaña electoral. No estaba planteada así por el Partido Socialista y sí que estaba el PP esperando a la espera de que pudiera pasar algo donde pudiera ir un poco más allá de Begoña Gómez. No es una buena noticia que el terreno judicial sea lo que está definiendo esta campaña electoral. Y tampoco lo es que los dos electorados puedan ser movilizados por la imputación de Begoña Gómez. Pero la pregunta es a la inversa. ¿Cómo es posible que el PSOE pueda movilizar a su electorado con lo que el Partido Popular dice que es una causa de corrupción? Pues porque hay una gran parte, hay una mayoría, y sobre todo los votantes de la izquierda, que entienden que es una causa donde no hay indicios penales, una causa que está exagerada, una causa en la que el juez ha podido incidir deliberadamente en la campaña electoral, no respetando mantener esa imputación que está prevista en la declaración para dentro de 4 semanas, no para la semana que viene, donde no ha habido un hecho nuevo para imputarla y donde lo que hemos conocido ayer es esa providencia donde el juez entra directamente al barro político y responde al presidente del gobierno sobre esa costumbre que hay de no citar, en este caso a la mujer del presidente, y le responde en una providencia, en un instrumento que es judicial, que no tiene nada que ver con la causa. Por tanto, los electorados se van a mover en torno a esto y cuando lo que se juega aquí son unas elecciones europeas y un Parlamento Europeo de configuración que puede ser de ultraderecha. Pero lo que está diciendo también la oposición, vale, el juez Peinado tiene un choque con el gobierno, pero dicen la Fiscalía Europea, Alfonso Pérez Medina, también está investigando delitos que tienen que ver con esos contratos. Sí, unas diligencias secretas, según hemos podido saber en La Sexta, están abiertas por 3 delitos distintos: por tráfico de influencias, por prevaricación, por malversación. Esa investigación se abrió a partir de una denuncia realizada por el colectivo Hazte Oír. Se están practicando varias diligencias, entre ellas ese registro que contábamos hace unos días en la empresa pública Red.es, y el objeto de esa investigación, Antonio, son esas ayudas por valor de 10 millones de euros que recibió el empresario Juan Carlos Barrabés. Se está tratando de averiguar si pudo haber un desvío de fondos. Para llegar, cualquier cosa para no irse y cualquier cosa para perpetuarse. Y si todo lo ha hecho después de perder las elecciones, imaginaros qué estaría dispuesto a hacer si empatamos el domingo. Fijaros cómo empezó el Partido Popular y Feijóo la campaña, diciendo que iban a arrasar. Vamos a arrasar las elecciones, vamos a ganar más de 10 puntos. Y ahora sabéis cuál es el lema del Partido Popular. Este partido lo vamos a empatar. Dicen, aunque sea por una vez, le vamos a dar la razón, porque vamos a ser los zurdos y las zurdas el próximo 9 de junio, los que votemos al Partido Socialista para frenar a la derecha y a la ultraderecha de Feijóo y de Abascal. Berlín, Velasco. Yo estoy convencido de que no es el escenario que deseaba el Partido Socialista, lidiar con asuntos, digamos, más locales y que les afectan directamente, pero en esa frase en la que ahora se ha convertido en la bandera de Sánchez, la necesidad-virtud, es un espacio en el que el Partido Popular tampoco juega con una gran comodidad, porque no nos engañemos. En la conciencia colectiva de los españoles, el Partido Popular y la corrupción ocupan un espacio de convivencia difícil, que difícilmente te puede servir como ariete contra el gobierno, ¿no? Y por otro lado, no es eso lo que está en juego ahora mismo, porque es que lo que se están jugando PP y PSOE en este momento es muy diferente. Efectivamente lo ha planteado como un plebiscito Feijóo, pero es que incluso en el supuesto de que Sánchez fuese derrotado, el PSOE fuese derrotado en esta convocatoria electoral, que vamos a ver, porque la derecha tiene una división que no ha tenido históricamente, derecha, extrema derecha, y nuevos actores que están irrumpiendo y asustando un poco a la extrema derecha y a la derecha, ¿no? Pero, ¿y si sale derrotado Sánchez, qué? Pero si es que queda legislatura por delante, es que el sistema democrático español, una vez un presidente de gobierno es investido, es altamente dificultoso echarle de la Moncloa. Es altamente dificultoso, salvo que consigas forzar una moción de censura. Y vas a poner de acuerdo a Vox con Junts y además vas a proponer un candidato y te lo van a votar los 3. Ya. Pues bueno, pues si pierde, pues dentro de 3 meses estamos a otra. Lo cierto es que 11:45... este fin de semana es un fin de semana especial. Unas elecciones europeas trascendentes y ocurren fenómenos extraños, paranormales, peculiares. Ahora resulta que los actos políticos se pueden llevar a cabo en jornada de reflexión y en jornada de votación. Porque Alfonso Pérez Medina, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo comentábamos ayer, sorprendentemente
dice que concentrarse a rezar el rosario contra el gobierno, porque es un rosario político, no ni gozoso, ni luminoso, ni doloroso, es un rosario anti-Sánchez frente a Ferraz, se puede llevar a cabo el sábado y el domingo. Sí, es un rosario, Antonio, que se lleva celebrando desde el 12 de noviembre y que sus promotores se jactan en formar parte de ese movimiento que se llama Noviembre Nacional, en el marco de esas protestas contra la amnistía que se vienen celebrando desde hace meses en la calle Ferraz. Lo que entiende el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es, sin embargo, que no tiene un contenido político, que prevalece el derecho de reunión y por eso ha acogido un recurso de los promotores y permite esa celebración durante media hora en las tardes, tanto de la jornada de reflexión el sábado como en la de votaciones el domingo. Es alucinante. Bueno, el derecho de la reunión es muy importante, pero claro, dicen que las jornadas de reflexión, las jornadas de votación, ese tipo de concentraciones políticas, es una concentración política, no religiosa, no católica, no tiene nada que ver, es un mensaje político anti-Sánchez. Y podrán hacerlo cuando quieran, pero hombre, el día de la jornada de reflexión, el día de la votación, lo digo porque Inés García, hay otras concentraciones, otras peticiones para manifestarse este fin de semana en Madrid y les dicen que no, y no tienen que ver con la política. Sí, hasta 8 concentraciones habían pedido manifestarse no solamente mañana sábado, sino incluso también el propio día de las elecciones europeas, el 9J. Por ejemplo, unos ciclonudistas, unos ciclistas que protestaban por la seguridad vial, unos antitaurinos en contra de las fiestas de los toros, por ejemplo, en Majadahonda, cláusulas bancarias abusivas, estaba prevista para ese mismo 9J, trabajadores de Carrefour que querían concentrarse por la modificación de sus condiciones laborales, otros que querían reivindicar las infraestructuras de Aranda de Duero y Burgos, desapariciones en China, era otra de las concentraciones previstas para mañana mismo, un convenio, querían protestar por un convenio, el convenio de la empresa Rotocobre de imprenta y artes gráficas, y había otra concentración también prevista para presentar un dispositivo artístico. Ninguna de estas 8 concentraciones, ninguna de los que organizaban estas 8 concentraciones recurrió a la decisión de la Junta Electoral Central, Antonio. Hombre, Inés, es que lo del cacharro y el dispositivo artístico debe ser peligrosísimo, ¿no? Políticamente hablando. Bueno, realmente no sabemos cómo es ese cacharro, pero es que lo titulan así y esta era la propuesta que habían hecho para mañana mismo, esa concentración para presentar ese dispositivo. Se llama cacharro. Claro, Pilar Velasco, la concentración del cacharro no. Y la concentración del Rosario contra el PSOE y en Ferraz, sí. La del cacharro Canta no. un poco. La de los trabajadores de Carrefour, en este caso por sus condiciones laborales, tampoco, los animalistas tampoco, pero una protesta, un ruego, un rosario contra la amnistía en las inmediaciones de la sede de un partido político que debería de ser sagrado y que lo fue, recordar, en el 11M en España, cuando hubo esas movilizaciones y el PP las criticó muy contundentemente. Eso sí, yo creo que los políticos no ganan cuando acusan directamente a los jueces y sobre todo que ganarían más si no lo hicieran, porque la evidencia hablaría por sí sola. Totalmente. ¿Cómo no va a ser político haber permitido un rezo en contra de la amnistía en las puertas de Ferraz por parte de 3 jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Lo es y es incontestable. Por eso hay que pedirles que no hablen de los políticos, que no hablen de los jueces, porque las decisiones que están tomando hablan por sí solas. Como haber forzado desde el CGPJ, haberse reunido el lunes para defender al juez Peinado, que tiene unas salvedades y unas excentricidades en la instrucción que también, si no le señalaran, hablarían con más fuerza y por sí solas. Pero, ¿qué ha ocurrido? Cuando, pues eso, vemos una concentración que se avala en la sede de Ferraz, cuando vemos los jueces protagonizar esta campaña electoral, que al final es un marco que favorece mucho más al Partido Popular que al Partido Socialista y que oculta en lo nacional la verdadera relevancia. ¿Qué se juega el gobierno en estas elecciones? Pues tener oxígeno para seguir gobernando, que no es poca cosa. ¿Qué se juega Feijóo? Pues su fuerza como líder. Sea el resultado que sea, saca oxígeno, lo captura. Se apropia de ello. Aunque, fijaros, porque me dicen que el PNV ha mandado un mensajito, un recadito al gobierno sobre la posibilidad de que se vean obligados o no a adelantar elecciones. Pero permitirme un momentito, 11:50. Ana Gamar, el delegado de campaña de las elecciones europeas. Se ha hablado muy poco de Europa. De hecho, las candidatas, que por cierto son mayoría mujeres, entre ellas Teresa Rivera y Dolors Montserrat, han quedado eclipsadas. Es verdad que ha habido debates electorales. Aquí hubo un cara a cara muy interesante, en el que, por cierto, el tono del cara a cara fue muy distinto al tono de la campaña en general. Incrementando la agresividad, ¿no?, de la campaña electoral. Pero al final, ¿qué hemos visto? Hemos visto que el Partido Popular lo ha apostado todo en esta recta final
al caso de Begoña Gómez porque consideran que no es ético ni estético y además añaden no solo es el juez Peinado, también es la Fiscalía Europea y lo que ha hecho Pedro Sánchez, además con esa fotografía en la que entiendo que con estrategia compartida de la propia Begoña Gómez hace tan solo unos días en Benalmádena, en Málaga, es decir, pues vamos a hablar de esto, pues vamos a centrarnos en esto, por lo cual estamos ante una foto finish de la campaña de las elecciones europeas en la que todo ha sido el caso Begoña Gómez, todos son los asuntos nacionales, se ha entendido como un plebiscito y ha quedado muy deslucido a lo que se refería Pedro Sánchez, y es que Europa importa mucho, en Bruselas se decide mucho y nos jugamos mucho el domingo. Velasco, Pilar. Sí, se entiende muy bien cuando hablamos de la importancia de las elecciones de Estados Unidos en noviembre. Pues estas elecciones del domingo son nuestro 5 de noviembre. Titulan los medios europeos: Europa está en un momento Donald Trump. Claro que nos jugamos muchísimo en el Parlamento Europeo. Decía esta mañana con Alsina Luis de Guindos, vicepresidente del Banco de España y exministro de Economía del PP, que la ultraderecha pone en riesgo este domingo nuestros principios, libertades, libertad de prensa, separación de poderes, los derechos de las minorías, el respeto a la ley. Es la ultraderecha, Vox, quien pone en riesgo estos valores. No es el Partido Socialista, como señala el PP en España en esta campaña que ha centrado como si el enemigo de Europa fuera el PSOE, cuando el enemigo de Europa, y lo señalan todos los países de nuestro entorno, es los aliados de Vox, y Vox, el banquillo de Vistalegre, con Le Pen, con Víctor Orbán, con el vídeo de Meloni y con el propio Santiago Abascal. El Partido Popular ha metido a Vox debajo de la alfombra estas elecciones europeas y ciertamente lo ha conseguido. Ha metido a Vox debajo de la alfombra porque gobierna con ellos, porque tiene socios de gobierno, cuando en realidad lo que tiene que hacer es confrontar a Vox como hacen todos los conservadores de todos los países que nos rodean. Los conservadores están intentando, como en Alemania, desbancar a la ultraderecha. Y en España tenemos una campaña desde el PP centrada en el caso Koldo o en Begoña Gómez, cuando nos la jugamos por el peso que tenga la ultraderecha y por los pactos de los conservadores con la ultraderecha. Por tanto, el foco de la campaña es precisamente ese. No es que lo diga Pedro Sánchez, es que es un clamor que el peso de Vox y de las marcas de la ultraderecha es lo que se mide el domingo. Y la supervivencia y la fortaleza de las marcas socialdemócratas, que tampoco están en un buen momento en Europa. 12:42, Ignacio Escolar, director de